Y nosotros, por favor, hermanos, vamos a Lucas. Quiero que veamos un texto allí, después vamos a ir a nuestro texto base que estará en Juan. Pero quiero que vaya a Lucas capítulo 22, por favor, versículo 31. Vamos a poner esto como contexto. Lucas 22, 31 al 38. ¿Recuerdas esta escena? Solamente una noche antes de que el Señor sea entregado. Dice el verso 31, le dijo Jesús: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. ¿Recuerdas qué implicaba eso? Arrancarlos, aplastarlos, aventarlos, como el trigo lo hace, ¿verdad? Para sacarle la semilla. Zarandear, dice, Satanás los ha pedido para zarandearos. Pero yo he rogado por ti, le dice a Pedro, para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, orgullosamente, en una forma de él de hacerlo: Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Y ahora, por favor, mira lo que dice el 35. Les pido que ustedes lo lean. ¿Qué dice, hermanos? A ver, otra vez. ¿Este que está aquí? Ok, el que está aquí. Muy bien, gracias. Fuerte, dice. Ahora, nota este verso 36. Entonces les dijo, pero ahora. Él les había provisto en un sentido todo lo necesario cuando ellos fueron enviados a predicar. Y dice, no nos faltó nada, porque el Señor estaba en control. Es un poco la idea acá, ¿verdad? El Señor estaba en control y nada les faltó. Pero miren lo que les dice: pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera también una alforja, y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito. Y con los transgresores fue contado, pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Cuando ellos oyeron esto, ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y dijo él: es suficiente, les respondió. O basta, dice la Reina Valera. Poniendo de contexto esto, hermanos, él les estaba advirtiendo los peligros, las adversidades que se avecinaban solamente un día después. El Señor sería muerto. Y por 3 días, por decirlo de alguna forma, ellos estarían abandonados solos, porque Él estaría muerto. Ahora, tomando esto como contexto, vayan conmigo por favor a Juan. Acompáñenme al Evangelio de Juan. Ya hemos visto, hemos hablado en estas semanas anteriores acerca de la resurrección de Jesús, de la fe en la resurrección. Y ahora acompáñenme por favor a Juan capítulo 21. Y vamos a estudiar, con el favor de Dios, este capítulo completo de manera por partes, ¿verdad? Y vamos a ver aquí, hermanos, que en este capítulo se responden por lo menos 5 preguntas que quedaron inconclusas o quedaron pendientes con lo que hemos visto anteriormente. La primera de estas preguntas, y aún no he dado el título, pero la primera de estas preguntas: ¿dejará Jesús de proveer a los suyos? Dijo: tú provéete, tú si tienes, guarda y lleva tu bolsa y lleva tu espada, porque vienen momentos difíciles. La pregunta es: ¿dejaría Jesús de proveer a los suyos como lo había hecho? La segunda pregunta: ¿y qué sucedió con Pedro? Él caería. ¿Qué pasa con él después? La tercera pregunta: ¿cuál será el futuro de los discípulos? La cuarta pregunta: ¿Juan moriría realmente? Y la quinta pregunta: ¿por qué tenemos lo escrito en Juan y en la Biblia? Y solamente eso. Juan en su último capítulo es como un cierre de lo que él ha escrito. Es una conclusión de él
para dejar en claro la respuesta a estas 5 preguntas. Pero en estas 5 preguntas vamos a ver el tema principal. Y el tema principal es el cuidado amoroso de Jesús. Veamos el cuidado amoroso de Jesús. Aquí hay una cuestión que debemos de quitar de nuestra mente. El Jesús histórico con el Jesús doctrinal o teológico, ¿es el mismo? ¿Sabes? Porque ahorita al estar hablando de Jesús, alguien podríamos pensar, bueno, pero Él ya murió, Él vino, hizo muchas cosas. Pero lo que la Biblia enseña es que ese Jesús está sentado en su trono ahora. Que Él está vivo porque resucitó, como vimos las semanas anteriores. Y Él entonces ahora, Él está actuando. Y eso es lo que vamos a ver, el Jesús real, vivo y actual. Es el mismo Jesús que es narrado en estas historias. El cuidado amoroso de Jesús. La primera pregunta, ¿dejará Jesús de proveer a los suyos? Juan capítulo 21, por favor. Y mire lo que dice, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Para este momento ya van 3 ocasiones, por lo menos. La primera, cuando él llegó a la presencia de ellos y no estaba Tomás, ¿se acuerdan? Y Él les dice, paz a vosotros. La segunda, una semana después, el primer día de la semana, el domingo. Y entonces dice que ya estaba Tomás y Él se vuelve a presentar y le dice a Tomás, muy bien, decías que necesitabas ver mis manos y meter tu mano, aquí están mis manos y aquí está mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, esta es la tercera vez. Los discípulos parten de Jerusalén y por un tiempo que no está bien definido en la historia bíblica, porque no lo explica y no es necesario, ellos parten a Galilea. Y en Galilea el Señor vuelve a manifestarse a ellos. ¿Cómo? Ahora sí, versículo 1 del capítulo 21 de Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Este término es el mismo lago o el mismo mar de Galilea. Juan tiene la característica de darle este nombre a ese mar, el mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Más o menos, si conté bien, 7. Estaban allí reunidos en ese lugar junto al mar. Y dice ahí entonces, verso 2, verso 2 al final, dice, y sus discípulos, y dice el 3, me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Esta escena es una escena común entre los pescadores, ¿no? En la noche van y pescan y después en la mañana regresan con las barcas y la gente los está esperando porque era un alimento primario y entonces ellos van y compran a estos pescadores para llevar a casa y poder comer. Ellos no identifican, el Señor no permite que ellos puedan identificar que es Cristo el que está acercándose ahí y el que les está preguntando si tienen algún pez, ¿verdad? Algún pescado ahí en la barca. Y ellos dicen no. ¿Sabes? Creo que en este momento Pedro y los 7 que estaban allí, que dijeron, ok, hemos estado 2 años y medio, casi 3 años, siguiendo a Jesús, bajo el plan y la rutina de Jesús, bajo los proyectos de Jesús, pero también bajo el cuidado y la provisión ¿de quién? De Jesús. El Señor se encargaba del asunto. Ellos no tenían problema. Si había necesidad de algo, quizá el Señor haría algo o quizá llegaría la provisión por algún lugar. Pero ellos no tenían preocupación, estaban confiados en lo que el Señor dijera, eso pasaría. Durante 2 años y medio, 3 años.
Si alguien enfermaba y estaba a punto de morir, sabían que tenían al Señor a su lado y que Él podría ayudar y sanar a cualquier persona. ¿Recuerdas a la suegra de Pedro? Pero ahora el Señor ha dicho, en una forma, por decirlo de esta forma, válganse por ustedes mismos porque yo muero. Ellos van a Galilea. ¿Cómo han conseguido el alimento durante esos días? En la mente de ellos quizá es, bueno, ahora vamos a hacer algo para lo que nos hace falta. Ellos eran expertos pescadores y entonces dicen, bueno, necesitamos comer, la familia necesita comer, los 7 necesitamos comer. ¿Qué sabemos hacer? Pues pescar, vamos a pescar. Nos estamos valiendo por nosotros mismos. Toda la noche y de manera sorprendente, algo que quizá nunca les haya pasado, probablemente, no pescaron nada. La pregunta sigue en el aire, ¿dejará Jesús de proveer a los suyos? Parece en este momento que ellos tienen que valerse por sí mismos de aquí en adelante. ¿Acaso tienen algún pescado? Y como si fuera un aguijón, ¿verdad? Como algo doloroso para pescadores experimentados. Es decirle, muy bien, ¿tienen algún pez allí? ¿Cómo habrán respondido ellos? 7 hombres en una barca, expertos en pescar, y la barca vacía. Es vergonzoso decir la respuesta. No. No encontramos ni un solo pez. Este es un fracaso rotundo en la vida de estos hombres. Verso 6, por favor. Y nota lo que hace el Señor. Él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. No conocen al que les está hablando, no saben quién es un hombre, quizá un anciano, no sé qué aspecto le veían ellos o desde la distancia no le podían identificar, como haya sido. Echen la red a la derecha. ¿Sí les dijo a la derecha? Sí, ¿verdad? Y hallarán pesca. ¿Cómo es que este hombre desde allá puede ver? Pero algo como aquella vez en que en el camino a Emaús Él les hablaba y dice que ardía su corazón. Algo hizo que estos pescadores experimentados hicieran caso a la voz de un quién sabe que estaba allá afuera en la orilla. Y dijeron, bueno, pues vamos a echarla, ¿no? Entonces le echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Cuando ellos ven eso, entonces, dice el verso 7, aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién es este? Este es Juan, el que está escribiendo, no usa su propio nombre. Dice, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Y Jesús les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca, sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153 en total, y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Esto nos muestra que no tenía el aspecto que era común ver en Jesús. Tenía un cuerpo ya glorificado, recordamos esto. Ya Él podía hacer cosas que un cuerpo normal no puede. Verso 13, por favor. Lean ustedes el verso 13. ¿Qué dice? Tendré que cambiar aquí a mi ayudante. No te creas. Muy bien, léanlo nuevamente. ¿Qué dice? ¿Quién hacía esto, hermanos, en una comida? ¿Quién hizo esto en la cena? Bueno, Cristo, ¿te acuerdas? En la cena del Señor. Él lo partió, Él dio gracias y Él lo repartió.
¿Pero qué significaba esto? Que Él era el anfitrión. Y el anfitrión en una casa, cuando invitaban a comer, quería decir que el anfitrión, ¿quién era? Era el proveedor. Era el proveedor. ¿Sabes? ¿Dejará Jesús de proveer a los suyos? Aquí está la respuesta. Ese tiempo en que dijo, tomen tu espada, toma tu bolsa, toma tu calzado, porque yo voy a morir, implicaba que durante de ese día, 3 días, Él no estaría con ellos, literalmente. Pero Jesús resucitó y Él está vivo. Y Él seguirá proveyendo a los suyos. ¿Sabes? A veces el Señor permitirá que pases una noche sin pescar nada y que parezca todo negro. Pero Él quiere enseñarte que Él es el proveedor. Él quiere que entiendas, como los discípulos en esta escena, quiere que entiendan, yo estoy a cargo. Yo soy quien va a sustentar. Y Él orquesta las cosas de una manera tan maravillosa que no hay nada que nosotros podamos hacer para contradecir lo que Él ha determinado o salirnos con la nuestra. Qué amoroso es el Señor. Porque sabes, si Él permitiera que yo me saliera con la mía, ¿sabes qué sucedería en mi corazón pecaminoso? Mi corazón pecaminoso se creería autosuficiente. Es lamentable cuando nosotros tenemos un corazón así. Y es necesario que Dios obre y trabaje en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuántas veces nosotros pensamos, si yo no hago esto, no se va a solucionar aquello. Y no estoy diciendo, hermanos, que no teníamos que hacer algo. Mira, es interesante cómo dice que cuando salió no había 7 peces ahí puestos en la brasa, ni había, no sé, una olla llena de peces para que comieran sin problema. No, Él les dijo, echa la red al otro lado. Él entonces orquestó que ¿cómo se le llama cuando hay un montón de peces? Cardumen, ajá. Que el cardumen de peces estuviera allí, que fueran atrapados, todo orquestado por el Señor. No fueron peces que aparecieron en la red, sino que Él orquestó. Si hubiéramos visto toda la escena que solo Él pudo ver, Él orquestó que los peces se acumularan allí, que no se movieran aunque estaba la barca, y echaron la red y pescaron. Y no podían decir ellos, es por nuestra habilidad, porque habían pasado toda la noche y su habilidad no les había servido de nada. Era Dios mostrándoles, yo soy el que proveo. Yo soy el que orquesto las circunstancias. Y esto, en lugar de llevarnos a, ay no, pero es que yo quería salirme con la mía, nos lleva a una confianza y un descanso en que Él está en control. Y decía yo, muy bien, tienes que sacar los peces y ahora trae de los peces que sacaron y vamos a completar la comida, pero algo no nos queda duda, Él es el que los proveyó. No fueron las circunstancias. No fue que el que madruga Dios lo ayuda. Es que Él ayuda y provee a su pueblo de manera fiel y para su propósito. Si ahorita estás o si ahorita estoy en una noche en la que no hemos pescado nada, la enseñanza en esto es, no te preocupes, Él no dejará de proveer a los suyos. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta económicamente? Dios se encarga. ¿Qué hace falta espiritualmente? Dios se encarga. ¿Qué hace falta emocionalmente? Dios se encarga. ¿Qué hace falta físicamente en tu salud? Dios se encarga. El Señor se tomó el tiempo para mostrarles que Él era el que les iba a sustentar. Esos 3 días ya habían pasado. Y por la gracia de Dios, hermanos, ni tú ni yo podemos decir que hay que valernos por nosotros mismos, porque esos 3 días ya pasaron. Porque Él ya estuvo en la tumba 3 días y ya pasaron. Y se ha levantado y Él cumple una promesa que Él dio a estos mismos hombres. La cumple allí y la sigue cumpliendo hasta el día de hoy. ¿Cuál es esta? No les dejaré huérfanos.
No les dejaré solos. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, porque Él ha resucitado. Jesús es el sustentador de su pueblo y el orquestador de todo. Va a ser necesario, hermanos, que en los momentos que Él quiere, pasemos por esos momentos de oscuridad y de dificultad. Pero Él quiere enseñarnos lo que Él está haciendo en nuestras vidas. ¿Sabes cuál es el problema en esto? La dureza de nuestro corazón. Nuestro corazón se hace tan duro, nuestra conciencia se hace tan dura, que aún entendiendo principios básicos de la Escritura que el Señor nos dijo, básico, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, tradúzcalo, sé fiel a lo que yo te digo que debes hacer. Y todo aquello por lo que te preocupas será provisto. ¿De acuerdo? Muy bien. Nuestra conciencia se endurece a tal grado que seguimos con el afán de cada día. Duro, 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 duro. Tengo que sacar esto, tengo que lograr esto. Si no lo hago, no funciona. Hermanos, mi conciencia está tan dura y tiene que llegar a un punto, ya sea a través de la predicación de la palabra, ya sea a través del fracaso mismo, ya sea a través de un consejo, de alguna manera en que debe venir una campanada a ese corazón duro y se llegue a dar cuenta en decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué te abates, dijo David, alma mía, y te turbas dentro de mí? Confía en Dios. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Busca el reino de Dios y su justicia y Él se encarga de lo que tú crees que te estás encargando. No, hermano, me gusta usar esta ilustración porque es algo tan popular. No te moriste por el cubrebocas y el gel antibacterial. Es Dios que cuida las cosas y sustenta las cosas. No, tu familia no ha dejado de comer porque te partes el lomo, aunque creo que nos lo partimos muchas veces, ¿verdad? El lomo. Sí se entiende, ¿verdad? No es una grosería, sino del cansancio. No, es porque Él es fiel y Él sustenta. Ahora, esto no me lleva a la hamaca, ni espiritual ni física. Me lleva a trabajar y hacer lo que haga con un sentido de descanso en Él. Me aleja del afán y la ansiedad. Dijo el Señor, aprende de mí y hallarás descanso para tu alma. Que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué hizo el Señor? Se sometió a su Padre y Él dice, aprende de mí. Sométete a mí y descansarás. No hay mayor descanso que someternos a Él y dejar que su plan sea el que se cumpla. ¿Qué estás consciente que debes hacer? Que el Señor te ha mostrado que debes hacer, pero la dureza de tu conciencia y mi conciencia siguen por la misma ruta. Haz lo que debes hacer, descansarás. Descansarás. Jesús es el sustentador de su pueblo. Jesús es el orquestador de todas las cosas. Juan 14, 18 al 19, por favor. Qué maravilloso, hermanos. No hay circunstancias. No hay suertes. No hay mala suerte tampoco. No hay nada de eso. Todo está orquestado por el Señor a favor de su plan en tu vida. Juan 14, 18, por favor. 18 y 19. Dice el texto, no los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Solamente fueron 3 días. Y recuerda, esos ya pasaron. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Dijo el Señor Jesucristo, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, esto no quiere decir, a ver si puedo explicarme, no quiere decir que no requiero alimento, sino nada más leer la Biblia.
No, lo que estaba diciendo el Señor es, tú dependes de que yo diga que vives un día más. De eso dependes. No del pan, no del agua, no de la salud y la circunstancia, no de la guerra y la enfermedad. Dependes de que yo diga, vas a morir en tal día. Mientras tanto, yo me encargo. No solo de pan vivirá el hombre. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Verso 20, en ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Entonces, hasta que ese día llegue, mira el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Haz lo que tienes que hacer. Eso es amar a Jesús. Obediencia. La primera pregunta respondida por Juan: ¿dejará Jesús de proveer a los suyos? No, Él es nuestro proveedor. La segunda pregunta: en este cuidado amoroso de Jesús, ¿qué sucedió con Pedro? La última escena que teníamos era él llorando amargamente. La siguiente escena que tenemos es él corriendo para llegar a la tumba y entrar y ver que no estaba e irse sorprendido. ¿Qué va a pasar con este hombre? Este hombre que ha fallado. Este hombre que no solamente negó al Señor, sino que comenzó a usar un lenguaje perverso para no parecer cristiano. Jesús advirtió su fracaso, pero también prometió su regreso. En ese pasaje que leímos en Lucas, el Señor le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, Él anunció que caería. Él le dijo: te vas a ir, vas a fracasar, pero cuando vuelvas, ayuda a tus hermanos. Era una promesa que quizá Pedro en el momento ni siquiera la concibió, que cuando él lo negó y lloró amargamente, quizá pensó que todo había sido un fracaso en su vida. Sin embargo, Jesús prometió su regreso. Quiero que vaya conmigo a Lucas 22. Vamos a leer ese momento esa escena en el que Pedro niega al Señor. Después regresaremos a nuestro pasaje. Pero vamos por favor ahí a Lucas, capítulo 22, verso 31. Muy bien. Ok, es el 55. El 31 es donde viene la advertencia. Pero mira el 55, perdón. Lucas 22, 55. Ok. Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron. Me encanta esta parte en Lucas porque da unas descripciones que los demás evangelistas no dan, de la escena completa. Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro lo seguía de lejos. Parece que Pedro todavía dice: no, sí puedo. Después que encendieron una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos, entre todos estos hombres que se llevaron a Jesús. Una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, yo no lo conozco. Cristo está a unos metros de distancia, lo suficiente como para no escuchar nada. Allá lo están abofeteando, si te acuerdas de la historia, lo están escupiendo. Él mantiene su rostro erguido y no dice una palabra. Y luego dice entonces, mientras tanto, Pedro dice: no lo conozco. Un poco después, otro al verlo dijo: tú también eres uno de ellos. Hombre, no es cierto, le dijo Pedro. Pasada como una hora, otro insistía diciendo: ciertamente este también estaba con él, pues también él es Galileo. En otro evangelio dice: porque tú hablas como ellos. Implicaba que hablaba como Galileo. Tenían una forma de hablar muy particular los judíos del norte, diferencia a los judíos del sur. Y cuando estaba hablando dijeron: es verdad, tú también eres Galileo. Entonces debiera ser de los que vienen con él a esta fiesta. Recuerda que era la Pascua. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Ahora dicen los otros evangelios que él comenzó a maldecir. No sé, quizá es un insulto o un estereotipo, ¿verdad? Pero dicen que los de la costa, los pescadores, tienen una boca bien suelta.
Y Pedro dio rienda suelta a su boca y comienza a maldecir. Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Y esta es la escena, hermanos, completa. El Señor se volvió y miró a Pedro. Cuando él niega al Señor, él voltea hacia donde está. Al oír el gallo cantar, recuerda que lo que Jesús dijo, y como lo podía ver a la distancia, Pedro levanta sus ojos y lo ve, pero lo que le sorprende es que Jesús voltea y lo ve. Y se le queda viendo fijamente. ¿Qué pasó? Eso destrozó el corazón de Pedro. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Y ahora quién lo va a levantar? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Este hombre fuerte, autosuficiente, ahora está destruido. Pero ahora vemos cómo Jesús viene, ese cuidado amoroso, y no dejó a Pedro a que se las arreglara, que se recuperara por sí mismo, que sanara sus heridas y le echara ganas, como decimos nosotros, sino que Él va por Pedro. Ve conmigo por favor a Juan, nuevamente regresa al texto base que tenemos. Estamos respondiendo esta segunda pregunta, ¿qué sucedió con Pedro? Y el que lo dice es Juan. Ellos ya están ahí con Él ya les da de comer. Y entonces dice el versículo 15, cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, aquí dice mi traducción, que es Jonás, ¿verdad? Pero es Juan, es el mismo nombre. ¿Me amas más que estos? Esta frase, hermanos, recuerda muchas de las declaraciones de Pedro. Señor, aunque todos estos te negaran, yo nunca te negaré. Yo moriré contigo si es necesario. El Señor pone el dedo en la llaga. Hermanos, yo creo que Pedro no quería hablar del asunto. Y no quería recordar lo que había hecho. Y no quería volver a enfrentar la situación de cómo vi a Jesús y cómo lo negué y él lo sabía. Él quería bloquear esa idea en su mente lo más posible. Pero el Señor no estaba dispuesto a eso. Va y le dice, Pedro, así como dijiste, agapéome, el término agape, amor, implica ese amor absoluto de Dios por nosotros, del Cristo entre el Padre y del amor de Cristo de los creyentes con Cristo. Agapéome, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Un Pedro distinto, humillado. Tú sabes que te quiero. El Señor le preguntó si agapéome, ¿me amas? Y él respondió, yo filéote. Es decir, es un amor de amistad, compañerismo. No es tan excelso, porque tan excelso yo me hubiera sacrificado por ti. Pero sabes que te aprecio. Yo sé que fallé. No puedo decir que te amo, te aprecio, Señor. Te quiero. El Señor le dice, apacienta a mis corderos. Muy bien. ¿Me quieres? ¿Me aprecias? Encárgate de tus hermanos. ¿Recuerdas? Cuando vuelvas, fortalécelos. Y aquí le está diciendo, la labor sigue. Lo que yo te dije sigue. Cuida a tus hermanos. Apacienta a mis corderos. No pasó mucho y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Agapéome. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, te aprecio. Le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Tienes una labor esencial. Él es la roca sobre la cual la iglesia comenzaría a funcionar. Y no me vea mal, ni va a decir, este cree en el Papa. No. Pero era lo que le estaba diciendo, tú serás una base en la iglesia. Y dice, tú las pastorearás. Apacienta, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, agapéome, no, filéome, ¿me quieres? Creo que Pedro pudo detectar que el Señor le dijo, ok, entiendo y reconozco que no te sacrificaste por mí,
y que podríamos llamar a este amor que tanto quizá habíamos hablado o presumido como un simple me quieres. Ahora, no está siendo él grosero, grotesco, sino le dice a Pedro lo que él ha estado respondiendo. Muy bien, me quieres. ¿Y qué vino en el corazón de Pedro? Tristeza. Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, me quieres y no me amas. Le respondió entonces, sí, Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te negué, sabes que mi amor no fue perfecto, sabes que yo fallé, tú sabes todo, tú sabes que lo más quizá que pueda decir es te quiero. Y le dice el Señor, apacienta mis ovejas. Hermanos, esto fue un proceso de restauración en la vida de Pedro. Él tenía que hablar del asunto y tenía que saber que el amor de Cristo para con él no había cambiado. Él le dijo, tú te encargarás de los demás. Te amo y tú te encargarás de los demás. Muy bien, hubo un fracaso. 3 veces me negaste. Ahora 3 veces has aceptado que me quieres. Pero mi amor por ti no ha cambiado. Ve y haz lo que yo te dije que tienes que hacer. Eso es confortante. Saber que el amor de Cristo no varía de acuerdo a las circunstancias. Saber que el amor del Señor no varía de acuerdo a mis pecados. Saber que el cuidado amoroso de Cristo Jesús no varía de acuerdo a mis buenas obras, sino que Él me amó y me amará hasta el fin de la misma manera. Eso restaura un corazón que ha pecado contra su Señor. El cuidado amoroso del Señor. Y él lo entendió, y no quiero ir allá por cuestión del tiempo ya, pero en Primera de Pedro, cuando él escribe, él les dice a los pastores de las iglesias, muchos años después, apacienten, cuiden a las ovejas del Señor. Cuídenlas. Porque cuando Él venga, les bendecirá, les galardonará, les premiará. Una pregunta más, ¿cuál será el futuro de los discípulos? Hermanos, la historia, el plan del Señor es perfecto. A veces nosotros estamos acostumbrados a historias color de rosa. Muy bien, y Pedro y los demás vivieron de salud y vivieron felices para siempre. Y nunca murieron, siguen viviendo felices para siempre. Y no es así. ¿Qué iba a pasar con ellos? Versículo 18. En particular, ¿qué pasaría con los discípulos? En verdad te digo, le sigue diciendo el Señor, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá, te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Le estaba diciendo Jesús lo que dice el versículo 19. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto le dijo, sígueme. Hermanos, Pedro iba a morir, pero qué maravilloso noticia, no sé cómo la veas tú. Le dijo cómo iba a morir. Le dijo que abriría sus brazos y que otro lo ceñiría, lo atarían a la cuerda, lo clavarían y moriría, y sería la forma en que glorificaría al Señor. Sabes que a veces tú y yo estamos dispuestos, yo te glorifico si yo vivo y vivo y vivo y no muero y me da salud y sigo viviendo y te voy a glorificar toda mi vida. La muerte del creyente es un acto de glorificación de Cristo. Es el paso en el cual ese pecador es transformado a un ser perfecto por la obra de Cristo. Y Cristo es glorificado porque Él los lleva a su presencia. Y muchos queremos evitar la muerte a toda costa. ¿Qué pasaría si el Señor hoy te dijera, mira, hijo, en una semana, no quiero decir alguna idea que nos ponga a temblar, ¿verdad? Pero sucederá este accidente de tránsito y en ese momento me glorificarás. ¿No? ¿O estarías feliz? El cuidado amoroso de Jesús le dijo a Pedro cómo moriría. Y quiero decirte algo, tú morirás, yo moriré. Y será el paso en el que Él se llevará la gloria al llevarnos a su presencia. ¿Estás contento con eso? Siguiente pregunta. ¿Juan moriría? Mire lo que dice, por favor.
Bueno, Pedro le negó y diría alguien que no ha entendido el texto, pues sí, que muere y que lo crucifiquen. Pero Juan, no, Juan siempre fue fiel. Verso 20, pero Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Juan, ahí viene atrás. El que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? No dice su nombre, pero describe que es él. Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Y la pregunta, hermanos, va en un sentido en decir, bueno, no solo ¿y este por qué viene? Sino ¿y a él qué le va a pasar? Pedro dijo, muy bien, yo voy a morir crucificado, y yo siento que en algún sentido como que se le bajó un poquito la presión en ese momento, ¿verdad? Pero comenzó a asimilar y después se ve gozoso al morir, gozoso aunque lo crucificaron de cabeza, dice la historia, gozoso aunque primero mataron a su esposa para que él sufriera, gozoso, dijo, de cabeza porque no soy digno de morir como mi Señor. Pero en el momento quizás sintió así como que, y luego dice, ¿y a este qué, Señor? A ver, dime cómo les va a ir a los demás. Y Jesús le dijo, entonces Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Lo que yo voy a hacer con cada uno de los demás, no te preocupes. Date por gozoso de que tú sabes cómo vas a morir, pero de los demás yo me encargo. Yo sé cómo va a suceder. Ahora, dice enseguida, por eso se ha dicho y se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Es decir, ese es mi asunto, yo voy a cuidar eso. Pero todos pensaban que Juan no moriría. Y más, cuando pasaron 90 años y Juan seguía vivo y seguía predicando, había una idea de que él no moriría. Sí murió. La diferencia tal vez es que él no murió martirizado como el resto, pero fue algo que Dios determinó en su soberanía. Nuestra muerte, hermanos, está determinada por el Señor Jesús. Y Él sabe cómo sucederá y hay que estar preparados para ello, contentos con su plan. Juan moriría. Y la última pregunta, muy bien, y ahora yo quisiera tener más de Jesús en la Escritura. Quiero que veas, por favor, la última pregunta. ¿Por qué tenemos lo que tenemos en la Biblia? ¿Por qué tenemos solo esto aquí? Ese es el cuidado amoroso del Señor también. Y debo terminar, pero mira Juan 21, 24, por favor. Dice Juan, y este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Ahora, hermanos, esta es una manera, es una figura retórica en la cual se exagera una frase para lo que quiere él decir es, hizo tantas cosas que es imposible recordarlas y escribirlas. Pero hay que entender algo. Lo que tenemos es lo que Dios quiso que tuviéramos. Regresa conmigo solamente un capítulo, capítulo 20, verso 30, por favor, y termino con este pasaje. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas, hablando del Evangelio de Juan, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. El cuidado amoroso del Señor también implica esto. Él nos ha dejado lo que necesitamos en la Biblia para que tú creas en Jesús, seas salvo y disfrutes de todas estas bendiciones en relación con Él. Para eso te lo ha dejado. No necesitas más. No necesitamos más para saber cómo ir al cielo, para venir a Cristo. No necesitamos más para saber cómo conducirnos en esta tierra. Tenemos lo que necesitamos en su palabra. Este es el cuidado amoroso de Jesús. Él seguirá siendo el sustentador y proveedor de los suyos. Él restaura, así como con Pedro, y levanta al que ha caído porque su amor no cambia. Él conoce el futuro de cada uno de nosotros y determina cómo será nuestra muerte. Y tenemos lo que necesitamos en su palabra para servir a aquel que está sentado en el trono y que nos ha dado vida. Gracias a Dios, gracias a Jesús, porque Él está con nosotros y Él no nos ha dejado huérfanos. Vamos a orar, por favor, Señor. Tanto que nos afanamos y preocupamos.
que nos metemos en aprietos, en problemas, mi Dios. Pero estas palabras son realmente un bálsamo para las heridas y dolores. Saber que tu cuidado amoroso sigue vigente en el hoy y en el ahora. Gracias, Señor. No nos has dejado solos a nuestra suerte. Estás con nosotros. Tú eres nuestro sustentador. Por favor, Señor, que nuestros corazones descansen y que busquen ardientemente hacer tu voluntad. Somos puestos en esta tierra y hasta el día de nuestra muerte que tú has determinado y que te glorificará en ese momento, has determinado que mientras tanto vivamos para tu reino, para tu gloria y en obediencia a ti. Señor, revela el corazón de cada uno. Cada uno sabemos aquello que estamos haciendo mal y que hemos persistido en hacer mal. Te ruego que nos ayudes a refrescar la memoria y a cambiar y a arrepentirnos y a vivir para ti, Señor. Señor, no sé lo que pasará, pero ahora entiendo y sé que tú has orquestado cada cosa. Cumple tu voluntad, por favor. Sigue conduciéndonos. Gracias por tu palabra. Te alabamos, este pueblo te alaba por tu gloria, por tu bondad, por tu amor y cuidado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.